Certificado de Asociado de Privacidad, HIPAA, curso de entrenamiento. Bienvenido al curso de entrenamiento sobre el Certificado de Asociado de Privacidad, HIPAA. El objetivo de este entrenamiento es proporcionar una visión general de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud, conocida como HIPAA. La enmienda HITECH, agregada a esta normativa y reglamentada en 2010, la regla Omnibus, emitida en 2013, y la aplicación de cada una de estas normas han tenido un gran impacto en el sector de la salud. Este entrenamiento está diseñado específicamente para describir en detalle los requisitos de privacidad y seguridad incorporados en estas normativas y para definir la acción relacionada con el Certificado de Asociado de Privacidad, HIPAA, a efectos de lograr con éxito su cumplimiento. Así que vamos a empezar. En 1996 se aprobó la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud y años más tarde la normativa fue reglamentada. La intención fue dotar al seguro de salud de mayor portabilidad y responsabilidad que la que los trabajadores solían tener con sus empleadores y darles la posibilidad de llevar su cobertura de un empleador a otro. El título 1 de la ley HIPAA protege especialmente este derecho. El título 2 de la ley HIPAA, llamado Disposiciones de Simplificación Administrativa, alude a la necesidad de establecer normas nacionales para las transacciones electrónicas de atención de salud, así como identificadores nacionales para los diferentes grupos y propósitos asociados. Next slide. El título 2 también hace alusión a la implementación de prácticas de privacidad y seguridad apropiadas relacionadas con el uso y la divulgación de información de salud protegida. Las dos partes principales de este título son conocidas popularmente como regla de privacidad y regla de seguridad. Next slide. De esta manera, las disposiciones se aplican a todas las entidades de cobertura que incluyan planes de salud, proveedores de salud, tanto individuos como instituciones, y una suerte de único intermediario que se conoce como Cámara de Compensación de Asistencia Médica, sobre el que hablaremos más adelante. Estas disposiciones se han ampliado con la aprobación del HITECH en 2009 y un año más tarde, en el 2010, se incorporó la cobertura a socios de negocios. Aquí también se incluyen íntegramente tanto la regla de privacidad como las disposiciones sobre divulgación y seguridad. En 2013, la regla Omnibus fue aprobada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, normativa que clarifica y brinda orientaciones para la aplicación de alta tecnología. Next slide. Volviendo a la ley original HIPAA, esta iniciativa resultó ser una de las leyes de privacidad más radicales adoptadas a nivel federal en Estados Unidos. Su intención fue dotar de una fuerte protección a la privacidad de la información en materia de salud, sin obstaculizar la prestación de calidad y la atención médica oportuna. El grupo define la cobertura de las entidades y las obligaciones de los socios de negocios, estableciendo una serie de acciones que incluyen una revisión exhaustiva de sus prácticas de privacidad, un análisis de las deficiencias de las mismas y luego la adopción de las medidas oportunas para cerrar esas brechas y aplicar los controles necesarios para garantizar que la entidad cumpliera con las estipulaciones del HIPAA. Next slide. Actualmente la regla de privacidad cubre muchos aspectos, pero al comienzo brindaba a las personas, los pacientes o al sujeto de la información un buen caudal de control sobre su información de salud. También establecía límites sobre el uso y la divulgación de esta información para que las entidades cubiertas pudieran hacer uso de los medios apropiados para los tratamientos y para el procesamiento de pago de los tratamientos administrados al paciente, y también fijaba algunas pautas y controles para los socios de negocios.
Esto requiere el establecimiento de políticas y procedimientos a efectos de garantizar que lo documentado se cumpla y que lo que se estableció en el papel también se esté realizando, por lo cual se nos pidió que documentáramos todas las prácticas que tuviéramos con respecto a la protección de la privacidad. De acuerdo con esto, se establecieron pautas y una matriz para la rendición de cuentas, así como mecanismos para identificar y castigar violaciones a través de sanciones civiles y penales. Next slide. Toda la información sobre el paciente que guardamos la llamamos Información de Salud Protegida, PHI. Esto abarca todo el contenido de la información que se cubre. La regla de privacidad protege la información de salud que claramente identifica a un individuo específico en el curso de la prestación de su atención médica y en el procesamiento de su tratamiento. La información puede ser utilizada y divulgada por parte de una entidad de cobertura y sus socios de negocios. Se incluye tanto los registros de salud física como de salud mental y toda la información de la ficha médica personal, que es lo que comúnmente llamamos PHI, independientemente del formato en que ésta se registre. Todos los formatos, incluidos la vía electrónica, el papel o el registro oral, están cubiertos por estas reglas. Next slide. En el curso del uso de esta información hay momentos en los que nos vemos obligados a revelar datos. A veces tenemos que compartir información con otras entidades o particulares. Por lo tanto, en este punto debemos afiliarnos a la doctrina de lo mínimo necesario. Se trata de una definición un poco vaga, pero la idea es que solo debemos liberar la información que sea mínimamente suficiente para satisfacer cualquier necesidad, requerimiento o solicitud especial. Así que básicamente esto se reduce a lo que sea lo mínimo necesario. Esto implica tener que pensar y hacer un análisis ante cada petición para saber cuál es esa información mínima que es suficiente para que la otra parte haga el trabajo o para dar respuesta a la solicitud. La idea es no sobrepasarnos en la divulgación de la información del paciente, más allá de lo que sea realmente lo mínimo necesario. Puede ser que debamos difundir toda la historia clínica, lo que sucede a menudo en el caso de los tratamientos, o podría ser solo que liberemos algunos datos en otros casos. Siempre debemos tratar de ver cuál es la menor cantidad de información que es imprescindible divulgar para adaptarse a la necesidad particular y limitarse a revelar solo esa parte. Next slide. Sin embargo, hay momentos en que la teoría del mínimo necesario no se aplica. Las solicitudes de un proveedor de salud para el inicio de un tratamiento claramente requieren la liberación del registro médico completo del paciente. En estos casos se privilegia el bienestar completo del paciente, en otras palabras, una suerte de terapia holística. En este tipo de situaciones, el retaseo de la información podría causar problemas en el tratamiento del paciente, por lo que se libera toda la información que pueda ser necesaria. Hay otros momentos en que es necesario transmitir datos a la persona que tiene a su cargo al paciente. En esos casos liberamos todo lo que la ley nos permite, o sea, toda la historia, la información y las reclamaciones en las áreas médica o física, pero no los registros mentales, tema del que hablaremos más adelante. Luego hay otras situaciones en las que existe una autorización en el lugar que se describe, en donde se precisan los límites de la cantidad de información que se podrá divulgar. Entonces estamos obligados por quien sea que haya dado la autorización, sea el propio paciente o los que éste haya designado como sus representantes o la autoridad a la que se ha asignado para actuar en nombre del paciente. Esto podría estar registrado o podría ser a instancias del mismo individuo a través de un poder de representación. Next slide. La teoría del mínimo necesario tampoco se aplica si es parte del conjunto de transacciones estándar del HIPAA. La información requerida para completar la transacción y preparar el envío a la justicia debe constituirse sin la regla del mínimo necesario en esa transacción en particular.
Cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, necesite investigar, hacer cumplir las normas, dar seguimiento a una queja o realizar una auditoría, en esos casos tampoco se aplica la regla del mínimo necesario y después, por supuesto, en la ley hay varias formas y medios